Todo cambia en la vida, pero el camino virtuoso y el conjunto de habilidades de un hombre de alto valor han permanecido sin cambios desde el principio de la humanidad. Este es un tema que ha sido de interés para muchos hombres desde los antiguos romanos hasta los griegos y los espartanos. Muchos han tratado de responder: ¿qué habilidades debe poseer un hombre de alto valor? Muchos estudiosos han escrito varios libros sobre este tema y casi todos ellos llegan a conclusiones similares. En el mundo moderno las cosas siempre están cambiando, pero hay cosas que nunca cambian. Aquí está la realidad. Un hombre debe ser capaz de controlarse a sí mismo sin importar cuál sea la situación, y hay habilidades que todo hombre necesita dominar sin importar en qué época viva. Algunas personas verán este video y pensarán que es masculinidad tóxica, y es entendible. Estamos sufriendo una pandemia de hombres débiles que les han lavado el cerebro para creer que los hombres y las mujeres son exactamente iguales. En este vídeo repasaremos 6 habilidades que todo hombre necesita dominar en su vida. Número 1. Saber pelear. No importa si eres un hombre de negocios, un médico o tengas cualquier profesión, si no sabes pelear, te falta masculinidad. Entrar en peleas es algo que todos debemos evitar, pero todos deberíamos saber defendernos. Repasemos una situación que te podría pasar a ti. Un día estás caminando por la calle con tu esposa y un tipo pasa y le da una nalgada. ¿Qué harías en una situación como esta? Ella no puede confiar en llamar a la policía porque hasta que lleguen ya sería demasiado tarde. Podrías decidir ignorarlo por completo, pero perderías el respeto de tu mujer y por ti mismo. Nadie debería poder poner sus manos sobre las personas que amas e irse sin consecuencias. Te impactaría saber cuántos hombres en la actualidad optarían por ignorar la situación y tratarían de poner excusas de por qué no hicieron nada. Uno de tus deberes como hombre es proteger a tu gente. Ignorando una situación como esta, estás sacrificando tu propio honor y has renunciado a tu papel de protector. Escucha atentamente. Nunca comiences una pelea que puedas evitar, pero es posible que te encuentres en alguna situación en la que no tengas más remedio que defenderte. Además, así serás siempre más seguro de ti mismo, pues sabrás que en cualquier discusión, si las cosas se ponen feas, podrás defenderte. Repito, no se trata de ser un bravucón e ir buscando pelea, sino de tener la certeza de que si en cualquier ocasión necesitas defenderte a ti o a tus seres queridos, podrás hacerlo. Aprende a pelear y emplea la fuerza solo cuando sea necesario. Número 2. La capacidad de apaciguar el conflicto. Esta habilidad está directamente relacionada con saber pelear. Independientemente de cuán fuerte o magistral seas en el arte de la lucha, siempre debes probar antes con la diplomacia y la persuasión para calmar una situación que se intensifica. Saber cómo calmar los ánimos o disolver una pelea te convierte en un líder. Un verdadero hombre sabe cuándo debe ponerse serio y pelear, y cuándo debe ceder. Antes de cualquier pelea, casi siempre es mejor intentar dialogar. Un verdadero hombre sabe diferenciar entre aquellas luchas en las que merece la pena meterse y en las que no. No te conviertas en el típico hombre impulsivo que a la mínima discusión se pone agresivo y empieza una pelea. En cambio, aprende a mantener la calma, siempre intenta enfriar la situación y luego analiza si es necesario usar la fuerza. Esto te convierte en alguien realmente poderoso, en un verdadero líder. Número 3. Tener una presencia fuerte. ¿Alguna vez has notado que algunos hombres tienen una presencia fuerte? Una presencia que, cuando este hombre entra en la habitación, impone respeto incluso sin decir una palabra. No es un don mágico que tienen estos hombres, sino que en realidad es una habilidad que puedes aprender. Esta presencia es una acumulación de muchas pequeñas cosas y hábitos. Tienes que ser un hombre fuerte con un firme apretón de manos. Mira a las personas a los ojos cuando hables con ellas. Camina con la cabeza en alto. Lo cierto es que el carisma es un comportamiento aprendido, una habilidad que se desarrolla de la misma manera que aprendemos a caminar o practicamos vocabulario cuando estudiamos un nuevo idioma. Ahora diré que muchos tipos fingen estas cosas y nunca funcionan. Todo el mundo reconoce a un farsante, el tipo que aprieta la mano tan fuerte como puede o mira a las personas a los ojos para tratar de intimidarlas.
No seas este tipo. La mejor manera de aprender estabilidad es rodearte de hombres de verdad. Mira lo que hacen, aprende de ellos. Este podría ser tu propio padre, un mentor o un amigo. Observa a las personas más carismáticas que conozcas, incluso personajes de películas y series, y analiza sus comportamientos. Número 4. Ten un pensamiento crítico profundo. La capacidad de pensar profundamente en una gran variedad de temas te ayudará a convertirte en un mejor conversador. También te dará la facultad mental para mejorar tu calidad de vida en general y tomar mejores decisiones. El primer paso para el pensamiento crítico es considerar más de un punto de vista. Como siempre digo en este canal, no creas todo lo que te dicen, pero tampoco creas todo lo que crees saber. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero el pensamiento crítico requiere que dejes tus propias opiniones y prejuicios al margen y tomes otra información. También, el hecho de que siempre hayas hecho algo de cierta manera no significa que sea la manera correcta. Cuestiona tus oposiciones y creencias. Debes estar abierto a considerar diferentes puntos de vista y la validez de otros argumentos. Siempre es posible que aprendas algo nuevo. Número 5. Maneja bien tu dinero. Posiblemente la mayor decepción de las escuelas y universidades sea la falta de educación financiera. La mayoría de las personas pasan por la vida sin tener idea de cómo tratar realmente el dinero. Tomar buenas decisiones financieras y prepararse para la libertad financiera es crucial. Nos educan para creer que tienes que tener un trabajo en el que ganes un salario. Nada más que eso. Comienza a cambiar tu mentalidad financiera. Mira el dinero como algo bueno, algo que ayuda a mejorar tu vida. Los libros de finanzas te ayudarán a ver el dinero desde una perspectiva diferente. Comienza a aprender sobre el dinero lo antes posible. Tu vida mejorará rápidamente. Número 6. Aprende a manejar el estrés. El hombre que entra en pánico y se derrumba bajo la presión nunca superará al hombre que es capaz de permanecer tranquilo y pensar racionalmente. Durante los tiempos difíciles, el estrés juega un gran papel en la vida de todos. Como hombre, tendrás muchas responsabilidades en la vida y eso puede volverse estresante. Medita y tómate momentos en tu día a día para respirar profundamente. Mantén una actitud calmada en todos los aspectos de tu vida. Practica cada una de estas habilidades y verás cómo tu vida cambiará. Todos a tu alrededor comenzarán a respetarte y te verán como un modelo a seguir. Ustedes saben, hermanos, que sobresalir en este mundo no es difícil. Lo único que necesitan es hacer el trabajo duro, especialmente cuando no lo quieran. Este canal te ayudará a ser fuerte, sobre todo te ayudará a recuperar tu masculinidad que se ha ido perdiendo a lo largo de los años.